Bien, chicos, buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de literatura. Vamos a dar inicio a la clase mientras van ingresando sus compañeros y por favor, se les pide que se trabaja con cámara encendida, ¿ya? A ver, encendemos cámaras para comenzar la clase de hoy. Muy bien, buenos días, bienvenidos. Bien, chicos, solamente quiero, antes de empezar la clase, recordarles algo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en el curso? No es solamente el examen, ¿ya? El examen no es la única nota que se promedia a la hora de evaluar, ¿sí?
el examen es una parte de toda la nota. ¿Sí? Si bien es cierto, me puedo sacar 20 en el examen, pero si no presento evidencias ni envío tareas, la nota es 0. ¿Sí? Es 0. Ustedes habrán visto de repente algunas notas que muy bajas a pesar de haber tenido 20, es por eso. ¿Sí? Y la evaluación también incluye las cámaras. Bueno, al menos en mi caso, yo tomo nota de todos aquellos que tienen las cámaras apagadas. ¿Sí? También, la clase que se pasa al cuaderno o la parte que se copia al cuaderno, también es una evidencia que tienen que enviar. ¿Sí? La hoja de práctica. Y si hay una tarea, también. Son muy pocos los que envían esas evidencias. No pasan de 10 los alumnos que cumplen con enviar sus evidencias. No pasan de 10. Y el aula son más de 30 alumnos. ¿No? El tiempo que yo utilizo de la clase para pasar al cuaderno una parte escrita a mano, no es por gusto. ¿Sí? No es por gusto, es para que se copie en el cuaderno. Y tampoco es una cantidad, pues, de que escriben, pues, 2, 3 páginas, ¿no? Lo demás lo imprimen y lo pegan. Porque no tiene ninguna gracia imprimir y pegar nada más una clase. Hay que escribir, aunque sea una parte, ¿no? Eso también influye en la nota. Todo eso se promedia. El examen, si bien es cierto, es importante, ¿no? Es importante, pero no es toda la nota, es parte de la nota, ¿ya? Y eso ya les vengo diciendo desde que empezamos las clases, ¿no? Su participación se evalúa también con sus cámaras encendidas. Salvo que haya una justificación, ¿no? Salvo que haya una justificación, yo lo entiendo, ¿no? Pero si no la hay, bueno, ya saben que tienen una nota, ¿no? Y también el ingresar a tiempo, ¿no? Si por alguna razón ingresan muy tarde, tienen que explicar por qué ingresan tarde, ¿sí? También se evalúa cuando ingresan en la primera hora y ya no ingresan en la segunda. Se evalúa también cuando ingresan no ingresan en la primera y se presentan en la segunda hora, luego ponen presente y ya está, piden nota de asistencia. Pero si no ingresaron a la primera hora y se presentaron a la segunda, no es completa la asistencia. ¿Sí? Bien, tengan presente todo eso. Ya en más de una oportunidad creo que se les ha comunicado eso, ¿no? La asistencia también diario se informa a dirección y luego ellos envían a los grupos toda esa información. Bien, chicos, vamos a empezar entonces a continuar con la clase de literatura hoy día. Y para eso, ya, ok. Ya, a ver, le voy a dar una respuesta acá a su compañero un ratito. Ya, listo. Ya, vamos a empezar y continuar con la etapa del romanticismo en Europa. Hemos visto el romanticismo en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Ahora vamos a ver sobre el romanticismo en Francia. Y vamos a ver una obra representativa de esa época y que también es conocida por nosotros, ¿no? Bien, vamos a ver un pequeño resumen sobre esta obra bien conocida de Los Miserables, ¿no? Escrita por Víctor Hugo. Esta es una obra representativa del romanticismo en Francia, ¿no? Bien, primeramente, ¿quién fue Víctor Hugo? Víctor Hugo nació, dice, el 26 de febrero de 1802, ¿no? A él se le considera como el máximo exponente del romanticismo francés y maestro del movimiento en el mundo, ¿no? No solamente en su país, en Francia, sino a nivel mundial, ¿sí? En 1862 publica su obra Los Miserables, una novela que describe y condena la injusticia social de la Francia del siglo XIX. Bien, Los Miserables.
Aquí hay un breve resumen, ¿no? Sobre el argumento de la obra. Tenemos a los personajes, ¿no? Jean Valjean dice, escapa de la cárcel donde cumplía prisión, ¿no? Escapa. Como no tenía dónde ir, el monseñor Charles Bienvenu le ofrece hospedaje. A pesar de eso, Valjean le roba unos cubiertos de plata y luego huye. Unos policías lo encuentran y lo llevan ante el monseñor, ¿no? Quien dijo que se los había obsequiado, ¿no? Pero lo dijo para poder ayudarlo, ¿no es cierto? No, no lo acusa de robo. Simplemente le dice, no, yo se los regalé, ¿no? Yo se los obsequié. Jean Valjean cambia de nombre al de el señor Magdalena y después de ganar mucho dinero, gracias a un invento, decide compartirlo con los pobres. Halagado por el pueblo, acepta el cargo de alcalde y, para desgracia, es encontrado por su perseguidor, Javert. Pero por su cambio de nombre, él casi no lo reconoce. Un día confunden a un campesino con Valjean. A ver, un ratito, están escribiendo en el chat. Un ratito. Ya. Sí, sí he visto que se demora en ingresar alguno de sus compañeros. Yo veo ahí, ¿no? Que está su nombre, aparece su nombre y se demora en ingresar. Sí, yo noto eso. Sí me doy cuenta de eso. ¿Ya? Sí, el internet se pone lento también y se demora en ingresar. Sí me doy cuenta porque aparece su nombre, pero no puede ingresar. Ok. Bien, continuamos entonces con esta lectura. ¿Ya? Dice, un día confunden a un campesino con Valjean, pero el verdadero Valjean no puede con su conciencia y confiesa ser el verdadero. Por esos días, una enferma madre le pide a Valjean que cuide a su hija llamada Cosette. Él acepta y, huyendo nuevamente de su condena, va a París, donde viven en un convento donde la niña estudiaba. Al paso del tiempo, Cosette se enamora de Mario. Valjean se encuentra nuevamente con Javert, esta vez para salvarlo de su muerte. Javert no soporta el cargo de culpa y se suicida. Valjean muere rodeado del amor de Cosette y Mario, ¿no? Bien, la historia de un hombre que había estado preso, ¿no? Y escapa de la cárcel, ¿no? Es recibido por un señor que ¿no? lo recibe en su casa. Le roba a este señor unos cubiertos de plata, ¿no? Muy caros, seguramente con la finalidad, pues, de venderlos y tener, pues, que comer o que tener algo más, ¿no? Sin embargo, este señor le da una oportunidad, ¿no? Diciendo que él le había obsequiado esos cubiertos, ¿no? Esto lo lleva a él a, a superarse, tanto así que llega a ser nombrado alcalde, ¿no? Llega a ser nombrado alcalde, pero él, como había escapado de la prisión, era una persona que era, pues, buscada, perseguida, ¿no es cierto? Pero al final de su vida, él dice que termina y muere rodeado del amor de Cosette, una niña al que él se encarga de criar, y Mario, ¿no es cierto? Bien, esa es la obra, en resumen, Los Miserables. A ver, ¿cuál es el tema de la obra? La obra muestra un buen estudio de la sociedad en esas épocas, así como de las pasiones, caracteres y actos que en la misma tienen lugar. Además de eso, se nos muestra la pobreza del siglo XIX y el valor del perdón, conjuntamente con el que el rectificarse trae un bienestar y una paz al alma, ¿no? Este es el caso del personaje principal que rectifica su camino y finalmente termina su vida tranquilo, ¿no? Bien, tipo de narrador de la obra. El narrador es omnisciente, ya que describe muy detalladamente el entorno y a cada uno de sus personajes. Forma en que está escrita en prosa narrativa, ¿no? Es una novela romántica
cuya característica principal es la tragedia. Personajes principales tenemos a Jean Valjean, Cosette, ¿no? La niña que él rescata y cuida, y Mario, ¿no? Tenemos a Javert, que era la persona que lo perseguía, que lo buscaba. Bien, ¿cuál es el mensaje de la obra? De los errores se aprende y todos merecemos una oportunidad para demostrar, ¿no? Bien, chicos, este es un breve resumen de esta obra muy representativa de la época del romanticismo en Francia, ¿ya? Vamos a ver un ratito qué es el romanticismo en Francia o cómo se produce el romanticismo en Francia, ¿ya? Vamos a verlo aquí rapidito, ¿ya? Bien. Esta época del romanticismo en Francia, ¿no? Se da en un contexto determinado, ¿no? Ustedes saben que en Francia había sido derrotada la monarquía, ¿no? A través de la Revolución Francesa. La monarquía había sido quitada de Francia. Pero llega un momento en que esta monarquía se recupera y se vuelve a restaurar, ¿no? Luego hay otra revolución donde nuevamente pierde la monarquía y se instaura la república, ¿no? Es en medio de todas esas revoluciones y cambios políticos en que aparece el romanticismo en Francia, ¿sí? Se da, dice acá, el contexto dentro de un conflicto que se daba entre el pensamiento revolucionario y el reaccionario, ¿no? Dos pensamientos que estaban opuestos a la monarquía, ¿no? Recién había sido reinstaurada. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte, ustedes saben que él, después que hubo la toma de la Bastilla y todo eso, aparece Napoleón Bonaparte y él instaura el imperio, ¿no? Habiendo sido primero la monarquía, luego una república, con Napoleón se instala un imperio, ¿no es cierto? Luego sucede una guerra, Napoleón es derrotado y la monarquía toma nuevamente el poder, ¿no? En medio de todo esto aparece el romanticismo en Francia, ¿ya? Tras la restauración de la monarquía en 1815, todo esto se vio reflejado en la literatura. Ahora, la literatura romántica en Francia tiene tres etapas o tres formas. La primera de ellas es el prerromanticismo, ¿no? O sea, los precursores del romanticismo. Dice, a pesar de sus ideas políticas radicales, las novelas de Madame de Staël fueron un anticipo de las preocupaciones y métodos de los románticos de la siguiente generación, ¿no? Ella fue una precursora de esta corriente literaria. Corinne o Italia fue considerada en 1807 la obra maestra de esta escritora. Luego de esta etapa del prerromanticismo vienen los autores conocidos como los reaccionarios, ¿no? Estuvo a la cabeza de los primeros románticos reaccionarios Alfonso de Lamartine, un escritor sentimental y artesano consumado. El componente más productivo y militante de esta corriente fue el joven Víctor Hugo, ¿sí? Víctor Hugo, que en su obra Hernani utilizó el escenario como tribuna para exponer sus ideas románticas, o sea, sus ideas revolucionarias. Quienes le apoyaron fueron Dumas, padre, Théophile Gautier y los poetas Alfred de Vigny, ¿no? Aquí están Musset, Nodier, ¿no? La literatura romántica formó parte de un movimiento artístico, como se ve en la pintura del artista Eugène Delacroix y el compositor Ambrose Thomas, ¿no? Todos estos son autores o artistas que surgieron en la época, ¿no?, reaccionaria. Luego de ellos vienen los radicales, ¿no? Los radicales, dice. Los principales escritores conservadores han sido mencionados anteriormente, ¿no? Los autores antes eran los conservadores, pero aquí aparecen autores llamados radicales, ¿no? Entre ellos tenemos al poeta
Pierre-Jean de Beranger, que estuvo 2 veces preso, miren, 2 veces de prisión por sus ideas republicanas, ¿no? Él tenía la idea de que la república tenía que ser instaurada nuevamente en Francia, ¿ya? La novelista y una de las primeras feministas, George Sand. George Sand es su seudónimo, ¿no? Porque es una mujer. Su nombre es Aurora, ¿no? Pero ella se hacía llamar George Dupin, ¿ya? Ella fue la pionera de la novela social. También se encuentra el historiador Jules Michelet. Exaltaba mucho él la Revolución Francesa. Algunos precursores del socialismo como Simón, Fourier, etcétera, ¿no? Estos son los llamados radicales y aquí destaca bastante esta autora, ¿no? Feminista. Bien, aquí hablemos un poco de Víctor Hugo. Aquí está su biografía, ¿no? Él nació el 26 de febrero de 1802, escribió muchas obras y la que más destaca es justamente Los Miserables, ¿no? Aquí tenemos un resumen de su vida. Dice, después de su muerte, el 22 de mayo de 1885 en París, su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado, según su deseo, en un mísero coche fúnebre hasta el Panteón, donde fue enterrado junto a algunos de los más célebres ciudadanos franceses, ¿no? Él fue reconocido como un gran escritor en Francia. Aquí está el resumen también de la obra Los Miserables, nos habla del protagonista, ¿no? Un hombre que escapa de la cárcel porque estaba cumpliendo prisión de manera injusta, ¿no? Él andaba desamparado, tocando puertas, hasta que un señor lo recibe en su casa, ¿no? Le da hospedaje, ¿no? Él no sabía de quién se trataba, no sospechaba nada. A pesar del buen corazón de este hombre, ¿no? Él termina robándole, ¿no? Robándole y se va. Pero bueno, finalmente él vuelve a los caminos, ¿no? Rectos y finalmente muere en paz, ¿no? Pero en esta obra se destaca mucho la sociedad de esa época, las injusticias y la pobreza en la que muchas personas vivían, ¿no? Antes, por hasta robar una manzana, podías pasar toda una vida en la cárcel, ¿no? Toda una vida en la cárcel. Habían los abusos, ¿no? De gente que contrataba personas o las tomaba como sirvientes y se convertían en sus esclavos. Esa era la época, la vida social, ¿no? Y en esta obra, Los Miserables, se retrata muy bien cómo era la sociedad de esa época. Bien, esta es la clase de hoy día, el romanticismo en Francia, ¿no? Que se da en una época en que, como les decía, la monarquía había vuelto a tomar el poder y había sido sacada, pero ellos nuevamente retornan al poder, ¿no? Y así como Francia, muchos países retornan a la monarquía, ¿no? Finalmente Francia vence y se queda como es hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es una república, mientras que otros países europeos no, siguen todavía con la monarquía, ¿no? Bien, vamos a mostrarle ahora, voy a dejar de compartir acá para mostrarles la sesión, la hoja de la clase. Aquí está. Aquí está todo lo que hemos visto ahorita en la pantalla, pero aquí se ha resumido la clase para que ustedes lo pasen a su cuaderno, ¿no? El romanticismo europeo 2, Francia, ¿no? De la revolución al liberalismo, ¿no? Este es el contexto del romanticismo en Europa, ¿no? Ahora, ¿qué cosa o qué parte van a pasar a su cuaderno? Les voy a mostrar ahorita qué parte, ¿ya? Bien, vamos a escribir entonces esta parte que ven en pantalla. Todo lo que ven ahí, nada más, ¿ya? Todo lo demás lo pueden escribir después o lo pueden imprimir y pegar. Pero esta parte sí la van a copiar en su cuaderno,
¿ya? Romanticismo Europeo 2. Contexto, desarrollo, prerromanticismo y reaccionario. Hasta ahí, ¿ya? Entonces comenzamos a escribir en el cuaderno esta parte de la clase y luego ya pasamos a resolver una hoja de práctica sobre el tema. Listo, chicos, pueden comenzar a escribir, ¿ya? Solamente lo que ven ahí en su pantalla, ¿ya?
Ya, a ver, chicos, escriban su asistencia en el chat, por favor, antes que se acabe el Zoom. Escriban todos ahí su asistencia. Ingresen nuevamente a las 8:06. A las 8:06. 6 minutos, ingresan nuevamente a la clase, ¿ya? Ya tomé nota de todos los chicos que están justificando el motivo de su cámara apagada, ¿ya?